Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de nuestros Ideas Locas Code Talks. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y su aplicación a la hora de analizar todo tipo de sonidos. Es un tema muy interesante por la gran utilidad que puede tener en el mundo real, desde, por ejemplo, detectar posibles anomalías en cualquier aparato o dispositivo que emita algún tipo de ruido, como por ejemplo maquinaria industrial, motores de vehículos de todo tipo, etcétera, hasta incluso identificar el origen de qué o quién está emitiendo ese sonido en concreto. Pero como sabéis, en Ideas Locas tenemos ideas, pero también queremos comprobar que se pueden implementar. Por ese motivo nos pusimos manos a la obra y preparamos una prueba de concepto para demostrar esta utilidad. Por cierto, es curioso que a la hora de detectar sonidos, realmente lo que hacemos es analizar imágenes, aplicando la tecnología que existe en ese campo en concreto. De hecho, lo que usamos son lo que se llaman los espectrogramas, y ahí es donde aplicamos después diferentes técnicas de Deep Learning. Y por cierto, nuestra prueba de concepto se basaba en identificar motos y tiene una curiosa historia detrás, pero mejor que sea nuestro compañero Bruno quien nos explique mejor el proyecto. Hola Bruno, antes de comenzar, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Muy buenas, Fran. Pues mi nombre es Bruno Ibáñez y soy ingeniero de telecomunicaciones con un máster en informática por la Carlos III. Hace ya un tiempo conseguí una beca de investigación para realizarla en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y fue ahí cuando empecé a dar mis primeros pasos en este campo que ahora me apasiona, que es la inteligencia artificial. Luego, en volver a España, empecé a trabajar en una empresa llamada Saraco Technologies que con Computer Vision enseñábamos a los robots a cómo reciclar. Actualmente, y como tú, Fran, trabajo en el departamento de ideas locas y realizo todo tipo de proyectos que tengan que ver con la IA. Entré en Ideas Locas, este departamento conocido como el Área 51 de Chema Alonso, debido a un proyecto de ideación realizado por Telefónica para la detección de deepfakes y fake news. Como veis, todo lo que tenga que ver con la película Yo Robot me apasiona. Y sí que es verdad que la serie Black Mirror ha hecho mucho daño a nuestro campo, la inteligencia artificial. ¿Cómo surgió la idea de identificar una moto con el sonido y qué otros beneficios podemos sacar de este estudio? En este proyecto, lo que buscamos era entrenar un modelo de inteligencia artificial que fuera capaz de reconocer distintos sonidos de moto. Este proyecto surgió ya que le robaron la moto a uno de nuestros colegas en el departamento y nos comentó que era capaz de reconocerlos por sí solo, así que era un modelo de inteligencia no artificial perfecto. Este problema lo abordamos como un problema de reconocimiento de imágenes más que de reconocimiento de audio, ya que lo que hacemos es comparar los distintos espectrogramas que se calculan con segmentos de 5 segundos de nuestro audio de entrada. Utilizamos un clasificador, en nuestro caso un SVC, y obtuvimos más de un 0,9 en F-score. Por último, hablaré sobre qué cosas, ¿no?, se podrían hacer con este tipo de tecnología. Pero primero vamos con algo que seguramente os sonará a todos los telecos, que es la transformada de Fourier, que es la base de los espectrogramas. Esta transformada lo que hace es descomponer nuestra señal de entrada en frecuencias o tonos simples. Y esta transformada de Fourier es calculada en distintas ventanas de nuestra secuencia de entrada para obtener esta imagen, que es un ejemplo de un espectrograma de una Yamaha, donde en el eje Y podemos encontrar las distintas frecuencias y en el eje X el tiempo, el momento en el que se han activado estas frecuencias. A mano derecha vemos la escala de rojo a azul y observamos cómo para la Yamaha se activan mucho las frecuencias bajas que corresponden a los sonidos graves. Por contra, en la Vespa, un sonido mucho más agudo, se activan esas frecuencias altas. Aún nos pica un poco la curiosidad sobre el espectrograma. Music Lab tiene un calculador de espectrograma en tiempo real que, como vemos, es muy sencillo de utilizar y te permite, pues, ver, por ejemplo, cuando vas silbando, cómo aparecen los tonos en el espectrograma. Veamos un ejemplo. Como vemos, es muy sencillo y también tiene sonidos pregrabados
que podemos lanzar y observar esa respuesta. Cuando ya tenemos estos espectrogramas, lo que haremos es capturar las High-Level Features a partir de un modelo preentrenado con ImageNet de clasificación de imágenes. Con estas features, con este vector de características más importantes, el Supervector Classifier lo que hará es clasificar las distintas dimensiones entre imágenes o espectrogramas de motos Yamaha o de otro tipo de motos. Por último, comentar qué se podría hacer con este tipo de tecnología. Muy sencillo. He puesto 2 ejemplos, pero podríamos encontrar muchísimos más. En primer lugar, ya hay aplicaciones que a partir de la tos capturada a partir de conversaciones telefónicas, se es capaz de detectar si esa persona tiene COVID o no. Y otro tipo de aplicación más industrial sería una detección de anomalías a partir del ruido que hace una máquina. Bueno, ya sabes que en los Code Talks siempre mostramos el código fuente de las aplicaciones. ¿Puedes explicarnos cómo funciona esta prueba de concepto? Pues intentaré ir más o menos rápido, ya que ya sabes que cuando me pongo a hablar no paro. En primer lugar tenemos los imports, ¿no? En cuanto a librerías importantes, pues hablar de LibRosa y Wave, que son 2 librerías para el tratamiento de audio, y en el caso de LibRosa lo utilizaremos para calcular el espectrograma de nuestra señal de entrada. En nuestro caso, teníamos guardado en este CSV de aquí información sobre los vídeos que íbamos a tratar. En los vídeos que había por internet no estaban cortados exactamente por la parte donde se escuchaba la moto y por tanto lo que teníamos que hacer era etiquetarlos manualmente de la forma en que tengamos la información de dónde está ese vídeo, la marca, el modelo y por último el tiempo de entrada y el tiempo de salida de ese trocito en el cual se escucha la moto perfectamente. Lo que hacíamos entonces era descargarnos ese vídeo y cortarlo por esos trozos que nos interesaban. Como vemos aquí, la función AudioTrim era la que nos permitía, una vez ya lo habíamos descargado, cortarlo. El proceso de descarga se hacía con un paquete de pip, YouTube Download, y como veis, con una sencilla línea podemos, a partir de un link, guardarlo en un fichero temporal, decir si es música o no y decidir qué códec utilizamos para la descarga. Time conversion es una función para convertir el tiempo de entrada en un tiempo que podamos tratar nosotros. Y audio trim es la función que nos permite cortarlo a partir de uno de los ficheros que tenemos en nuestra base de datos que hemos descargado anteriormente. Por último, teníamos que borrar el directorio de ficheros temporales, pero nosotros ya teníamos en nuestro directorio la base de datos cortada para empezar a tratarla. Una vez ya tenemos esos audios de entrada, tenemos que recorrerlos, cargarlos con nuestra librería librosa y luego calcular la Short Time Fourier Transform, que será mostrada en escala logarítmica. Por último, tenemos que guardarnos esa imagen en disco, ya que, como comenté anteriormente, este problema lo resolveremos como un problema de reconocimiento de imágenes más que de reconocimiento de audio. Una vez ya tenemos esos espectrogramas, lo que haremos es sacar esas features importantes con un modelo preentrenado con las imágenes de ImageNet. Ese modelo es VGG19, que seguramente a muchos os sonará. La salida del modelo no será la salida de 1000 clases de ImageNet,
sino que cogeremos esa salida de la última capa convolucional puesta en un vector plano. GetFeatures será la función que nos permitirá, a partir de un path de entrada, predecir esas características. Ahora ya tenemos nuestras features de training y de test con sus respectivas labels. Lo que haremos es importar de sklearn esas funciones que nos permiten entrenar nuestro support vector classifier. Con esta función, lo que hacemos es inicializar el modelo y lo entrenamos en base a nuestros datos de train. Gracias a la función crossValScore, podremos saber cuál es nuestra performance de ese modelo y, por último, la función ConfusionMatrix nos dará esa matriz de confusión que veremos a continuación. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos los resultados de nuestra performance del Support Vector Classifier. La clase 0 correspondía a esas motos que no eran un modelo Yamaha, mientras que la clase 1 eran las únicamente motos Yamaha. Vemos que la clase 0 tiene mucha mejor performance que la clase 1. Y ahí fue cuando mi sentido arácnido me dijo que seguramente era por el balanceo de datos. Este modelo lo habíamos entrenado con muchas más imágenes de espectrogramas de clase 0. Por tanto, hacía overfitting respecto a esa clase. Lo que hicimos entonces fue reducir el número de imágenes de espectrogramas de clase 0 para tener el mismo número de datos de motos Yamaha que del resto de motos. Con eso, pudimos llegar al 0,9 F-score para ambas categorías, unos resultados para nada desdeñables. Pues como podéis ver, este es el frontal de la aplicación. ¿Y qué hicieron mis compañeros en Ideas Locas? Básicamente lo que hacemos es elegir un archivo de nuestro ordenador y le damos a enviar. Y cuando acaba de tratar ese archivo, te dice con un porcentaje de confianza cuál es la clase, en nuestro caso Yamaha, de esa sample de entrada. Ya para ir acabando, os explicaré una cosa que me pareció curiosa y los telecos pues ya la conocéis, igual que los físicos, y es el efecto Doppler. En un capítulo de Big Bang Theory, Sheldon se disfraza de este efecto. Es un efecto muy curioso y se debe a que cuando un objeto en movimiento produce un sonido, como sería una ambulancia o en nuestro caso una motocicleta, cuando pasa por delante del objeto micrófono, se observan frecuencias altas en llegar y en irse frecuencias más bajas. Esto lo podemos observar en el espectrograma de abajo, ya que vemos un pico de todo tipo de frecuencias en un instante de tiempo, que es cuando la moto pasa por delante del micrófono, y después aparecen muchas más componentes frecuenciales bajas, es decir, sonido grave, cuando éste se va alejando. Me pareció muy curioso y bueno, con esto acabamos la presentación, donde hemos podido aprender cómo sacar las features de un modelo preentrenado, cómo entrenar un clasificador SVC y, por tanto, cómo reconocer tipos de sonido en función de los espectrogramas. Pues Bruno, muchas gracias. Y bueno, nada más, esperamos que este Code Talk os haya parecido interesante y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo de nuestro Code Talk de Ideas Locas. Buena suerte y hasta luego.